It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon. Idioma español o castellano. Lengua romance que se deriva del latín. Es la lengua oficial de España y nacional de México, Centro y Suramérica, excepto Brasil, de las naciones caribeñas de Cuba, Puerto Rico y República Dominicana, naciones africanas como Guinea Ecuatorial y Sahara Occidental. Además, es la lengua oficial de varias organizaciones como la ONU, la Unión Europea y tratados como el TLCAN, entre otros. Es el tercer idioma del mundo, con 450 millones de hablantes, después del inglés en segundo lugar y el chino mandarín en primer lugar. Siglo III a.C. Los pueblos primitivos que vivían en la península ibérica eran los íberos, celtas y celtíberos, y quienes comerciaban con ellos, fenicios, cartagineses y griegos, aportaron palabras como perro, barro y cama, que son de origen prerromano. A partir del siglo III a.C. se produce la romanización de la península. Con ello, las lenguas prerromanas quedan limitadas a las áreas rurales y son sustituidas por el latín, que es la lengua del Imperio Romano. La mayor parte de los romanos que colonizaron la península procedían del sur de Italia, en donde se hablaba el latín vulgar. Siglo X y XIII. El castellano medieval se encontraba en una etapa de transición entre los finales del latín tardío y los comienzos del español medio. En dicho idioma se distinguían las fricativas sordas y sonoras similares a las que siguen existiendo en portugués, catalán y francés. En el siglo III y IV a.C. se diversifica el latín, tras la caída del Imperio Romano de Occidente. En el siglo V se producen las invasiones bárbaras, lo cual permite la incorporación al español de algunos vocablos germánicos como los siguientes. X, rey de Castilla y León, institucionalizó las escuelas de traductores de Toledo. De ellas surgió el castellano alfonsino, que el mismo rey usó en sus obras escritas en castellano en vez de en latín. El castellano medieval se expandió al sur a medida que avanzaba la Reconquista. A finales del siglo XV, coincidiendo con la unión de Castilla y Aragón, la toma de Granada y el descubrimiento de América, Antonio de Nebrija publica en Salamanca su gramática castellana. En 1790, España y Gran Bretaña firmaron la Convención de Nootka, por la que España renunció al territorio de Norteamérica, constituido por Oregón, Washington, Idaho, Columbia Británica, Yukon y Alaska. En el siglo XX, millones de hispanoamericanos han emigrado a Estados Unidos. Los 4 países con la mayor concentración de hispanohablantes son Filipinas con 3 millones de personas, Brasil con 1 millón, Canadá con 350.000 y Marruecos con 320.000. Los textos más antiguos que se conocen son los cartularios de Valpuesta, conservados en la iglesia de Santa María de Valpuesta. La historiografía tradicional consideraba los textos en castellano más antiguos a los glosos emilianenses, datados de finales del siglo X. Se conservan en el monasterio de Yuso, en San Millán de Cogolla.